desde Boxes. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes, el podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. El episodio de hoy va a ser un poco diferente porque, bueno, ya lo estáis viendo. Ha salido tarde el episodio porque esta semana estamos a cuadro, ¿no? No nos hemos podido juntar una vez más para grabar el podcast y sumado a eso es que tengo a la gran mayoría de mis compañeros pues con problemas catarrales, tienen la voz un poco tomada, sumado a los quehaceres del trabajo, su vida, pues es que se ha juntado todo esta semana y por ende el episodio de esta semana va a ser totalmente diferente a lo habitual. Si ya grabar por separado es diferente, pues sumarle otra capa de voy a hacer en este caso lo que pueda y a ver si ya en el episodio de, esperemos la semana que viene, resumen de Abu Dhabi, que ya es el final de temporada, pues al menos nos podemos juntar, echar un rato y cerrar la temporada un poco juntos, ¿no? Y desearos buenas fiestas. Con lo cual, sin más dilación, os dejo con una promo y ya empezamos el capítulo. Hola, José Miguel. Hola, Clara, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Aquí, cavilando. ¿Cavilando? ¿Cómo así que cavilando? Claro, nuestro programa, el que grabamos cada semana, con Clara Martínez. Y José Miguel Soria. Disponible en todas las plataformas. Cavilando, cavilando, llegaremos a algo. Te podemos asegurar dos cosas, que te reirás y... ¡Cavilarás! Y empezamos por las noticias y la más destacada es que Alpine cambia de pilotos a falta de una carrera. Ha llegado a un acuerdo con Ocon de tal forma que esta carrera que tenemos este fin de semana no la va a disputar Ocon, sino que la va a disputar Doohan, que va a ser precisamente el que se suba al coche ya de forma regular la temporada que viene, ¿no? Al parecer, digamos que Alpine le ha hecho un poco así la pinza a Ocon, diciéndole que si quieres probar el Haas antes de 2025 te ofrecemos la oportunidad de hacerlo. Básicamente dejas de pilotar de forma inmediata y ya te puedes subir al Haas cuando te dé la gana, ¿no? Y finalmente pues Ocon optó por esto y se baja del Alpine a falta de una carrera para poder empezar su andadura con Haas ya en los test estos postemporada que hay después de acabar el Gran Premio, ¿no? No creo que acabe, no es la mejor forma de acabar la relación, pero bueno, teniendo en cuenta los resultados que están dando unos y otros y tal, pues bueno, eh, pues bueno, que acaben así y a otra cosa mariposa, ¿no? Tanto Alpine como Ocon, ¿no? Eso por un lado. Después también tenía por aquí una cosa que nos olvidamos en el anterior episodio de esto de la presentación global de cara a 2025, pero esto me gustaría hablarlo con todos los compañeros, con lo cual no voy a decir nada aquí, pero que sepáis que va a haber una presentación global de todos los coches juntos en 2025, que imagino que si estáis escuchando el podcast esto ya lo sabéis. Y ya comentaremos en un futuro qué tal nos parece esta iniciativa que bueno, coincide con que el próximo año se van a cumplir, 75 años de campeonato y digamos que han aprovechado esto para lanzar esto de la presentación de todos los equipos juntos, que va a ser una presentación de decoraciones, por así decirlo. Los coches evidentemente van a ser coches... o sea, un coche base para todos, sobre que a esa base le van a poner la decoración que van a llevar los coches, ¿no? Pero no imaginéis que vamos a ver los diferentes coches nuevos, no. Eso ya sería la leche, pero no va a suceder eso, ¿no? Y poco más en cuanto a noticias destacables. La que más ya os digo es el cambio de Ocon por Doohan aquí en Abu Dhabi, ¿no? Y dicho esto, vamos a empezar con el Gran Premio.
de Qatar, formato sprint, el último sprint de la temporada, donde así a grandes rasgos, a priori, como os comentamos en el anterior episodio, aquí debería marcar un poco la pauta McLaren y en primera instancia así lo hizo, ¿no? Porque Norris consiguió lograr la mini pole en la clasificación sprint, seguido de Russell, tercero fue Piastri, y vimos a un Verstappen que le costaba de primeras, que tampoco sorprendía mucho teniendo en cuenta cómo está Red Bull en esta parte de la temporada, ¿no? Con lo cual, ya después en la carrera sprint, pues bueno, tuvimos ahí un jueguecito entre McLaren. Norris, que ya salía primero, pues aguantó la primera posición. De hecho, tenía ritmo para despegarse del resto, pero digamos que como Piastri, que consiguió adelantar a Russell, sufría para seguir el ritmo de Norris y Russell lo apretaba, lo que decidieron un poco en McLaren es que Norris bajara un poco el ritmo para suministrarle DRS a Piastri y con eso que Piastri aguantara a Russell, y lo consiguió a falta de 100 metros para cruzar la línea de meta, donde Norris aflojó permitiendo que Piastri lo adelantara, ¿no? Según comentó Norris, en vista de lo que pasó en Brasil, pues dijo que ya lo tenía en mente regalarle la posición, la victoria a Piastri, y finalmente lo cumplió, ¿no? Yo a mí estos jueguecitos y tal, es cierto que de cara al Mundial de Constructores tanto monta uno que otro, pero ya es jugar demasiado a ser Dios y es que lo que hizo Piastri en Brasil es que era lo que tenía que hacer y, o sea, no sé, yo creo que hay cosas en McLaren a mejorar en el futuro si quieren ganar los dos campeonatos, ¿eh? El de constructores lo tiene muy bien para hacerlo, pero el de pilotos hay que estar más avispado y yo creo que no han estado lo avispados suficientes como para ganarlo, ¿no? En tercera posición llegó Russell, que la verdad hizo muy buen fin de semana. No pudo con Piastri, lo intentó en un par de ocasiones ahí tirarle el coche, pero Piastri se supo defender y se tuvo que contentar con la tercera posición. Cuarto, Carlos, que bueno, también estuvo bien. Esa lucha que tuvieron Russell, Piastri y tal, le permitió un poco a Carlos acercarse a ellos, pero yo creo que nunca en ningún momento con posibilidades ni tan siquiera meter el coche a Russell, ¿no? Que va delante de él. Quinto fue Leclerc, que bueno, estuvo ahí alguna peleita con Hamilton, creo, tal. Quinto, nada del otro mundo. A priori malas posiciones para Ferrari porque los McLaren eran primero y segundo y ellos eran quinto y sexto, o sea, le estaban metiendo más puntos aún en el Mundial de Constructores, ¿no? Sexto era Hamilton, que, bueno, típica posición digamos, de Hamilton, sexto. Séptimo Hülkenberg, que bien, consiguiendo ahí puntitos importantes para Haas, que Haas está ahí peleando con Alpine esa creo que es la sexta posición en el Mundial de Constructores, si no voy mal, importante, que hay una diferencia de pasta pues que todo el mundo quiere y que con el doble podium en Brasil de la nada Alpine la consiguió juntar y recientemente Haas la recuperó y con estos puntos que consiguió Hulkenberg la conseguía ampliar un poquito, ¿no? Y octavo era Verstappen, que bueno, pues no tuvo la mejor de los sprints, ¿no? Ya salía retrasado, en la salida tuvo ahí dos sustos con el coche y lo adelantaron, perdió posiciones, básicamente, algo muy raro. Ver a Verstappen perder posiciones en las primeras vueltas, creo que debe ser la primera vez que le pasa en la temporada, una cosa así. Y después, pues es que el sprint, y tal como se dio en Qatar, pues es que entre que hay trenecito de DRS, después el circuito tampoco es que ofrezca
claras claras oportunidades de adelantamiento y tal, y la clara posición de adelantamiento está un poco supeditada al DRS, y tampoco la primera curva es una curva lenta, sino que es con cierta velocidad, pues es que, y no tenía ritmo tampoco, pues al final octava posición y tiramillas, ¿no? Y más atrás de Verstappen, destacar un poco Fernando, que prácticamente todas las carreras sprint de la temporada en Aston Martin las estaban tirando a la basura porque el coche no da para más, y las estaban utilizando para probar cosas y digamos que ajustar el coche para la carrera larga. Y en cambio aquí en Qatar, pues el coche iba mejor, por lo que han dicho en Aston Martin. Digamos que tienen varios suelos, y según el suelo, pues hay un suelo que da más rendimiento, pero ese suelo únicamente lo pueden utilizar en determinados trazados. Y justamente aquí en Qatar es uno de esos trazados, y se ha notado porque al menos Fernando le ha posibilitado hacer cosillas, ¿no? Aquí ya no dio pena, la verdad, en el sprint. No consiguió puntos, pero bueno, ya no dio pena, que ya es algo, ¿no? Tal como está Aston Martin, ¿no? Después también vimos alguna cosita como con los Sauber, en este caso Bottas, pues asomaba la patita, porque después en carrera vimos como ya os comentaré en carrera, ¿no? Y poquito más, destacar el tema Sergio Pérez, que de primeras clasificó mal en el sprint. Si no recuerdo mal, se quedó en la Q1, ¿no? Se quedó en la Q1. Sí, se quedó en la Q1. Salió desde pit lane porque hicieron un cambio de reglajes y tal, no sé, una historia. Rompió el parque cerrado, básicamente, ¿no? Y cuando estaba para darse la salida, que él salía desde pit lane, también lo acompañaba Magnussen, que también tuvieron que romper el parque cerrado. Y Sergio Pérez se colocó por delante, ¿no? Ahí el que salga antes en pit lane, pues sale, ¿no? Delante del otro, ¿no? Y Pérez, Red Bull, decidió salir antes y se colocó primero. Se da la salida normal y ellos tienen que esperar a que pasen todos los coches y se ponga el semáforo en verde. Pues bueno, se pone el semáforo en verde. Sergio Pérez, no sé en qué demonios estaba pensando, se durmió y Magnussen lo adelanta por la derecha en una maniobra incomprensible para cualquier piloto competitivo, ¿no? O sea, que te pase en la línea de salida, pues pones, no sé, te patinan las ruedas, te despistas, no entra bien el embrague o lo que sea, te adelantan. Pero en pit lane, que te adelanten por la derecha, porque no estás a lo que estás, ahí no dio buena espina para un Sergio Pérez, que está, ya no es que esté cuestionado, es que yo creo que en Red Bull están esperando a ver si consigue que sea él el que tome la decisión de irse y no tener que tomar ellos la decisión, ¿no? Porque si decide irse él, digamos que no hay indemnización, y en cambio si lo deciden echar, le tienen que pagar una millonada. Yo creo que un poco la cosa está en eso, ¿no? Pero bueno, está acabando. Las actuaciones de Sergio Pérez, malamente está la cosa, ¿no? Y después ya nos metemos en la clasificación del Gran Premio, donde aquí vimos una película totalmente diferente en cuanto a, por ejemplo, Verstappen. Todas estas cosas que le han ido mal a Pérez le ofrecieron la oportunidad de probar cosas en el coche, y de esas cosas en el coche que probaron, teniendo en cuenta que salía retrasado y pitos y flautas, pero gracias a esas cosas Verstappen pudo arreglar mejor el coche, y se notó porque de repente en la clasificación consiguió una pole como, vamos, desde mediados de la temporada creo que no conseguía una pole, ¿no? Segundo fue Russell, que se quedó muy cerquita. Tercero Norris, cuarto Piastri, los McLaren siguiendo estando ahí, pero ya bajaba un escaloncito. Quinto Leclerc, sexto Hamilton, séptimo Carlos, que bueno, no hizo la mejor de las vueltas, se colaron unos cuantos coches. Octavo Fernando, que ahí, pues bueno, uno de esos milagritos,
poniendo uno de los peores, sí, hay que decir, uno de los peores coches de la parrilla, pues colocando el octavo. Noveno Pérez, que aquí sí que, bueno, al menos se pudo meter en Q3, y cerrando el top 10 Magnussen, que también, la verdad, son sus últimas carreras en Fórmula 1 y bueno, está haciendo alguna que otra cosilla. Normalmente estamos viendo en estas posiciones Q3 y tal a Hulkenberg, y en cambio aquí pues fue Magnussen, ¿no? Y más allá de estos, pues Gasly, Guan Yu Zhou, que quizás sería el piloto a destacar este fin de semana. Detrás de Guan Yu Zhou, su compañero Bottas. La verdad que aquí Sauber creo que estrenaban un nuevo morro y alguna cosilla. Estaban tratando de conseguir algún punto para no irse de vacío. Y yo creo que han pegado una ligera mejora que les ha permitido hacer cosillas, ¿no? Y bueno, más allá de estos, pues uno de Stroll, Albon, Lawson, Hulkenberg, Colapinto y Ocon. Un Colapinto que la verdad ha ido un poquito a menos entre los accidentes de las últimas carreras y tal, pues, y yo creo que en Williams evidentemente les han dicho a los pilotos ante la avalancha de accidentes, oye, cortad, porque como haya otro accidente es que tenemos que recoger e irnos a casa porque es que no tenemos piezas, ¿no? Entre pitos y flautas, la verdad que la bomba de Colapinto, que hubo un momento que parecía que hasta había el rumor de que lo iban a poner al lado de Verstappen, pues un poco ha pinchado un tanto, ¿no? Y en última posición Ocon que ya, como después hemos sabido, os comentaba antes, pues ya sabía que esta va a ser su última carrera en Alpine y bueno, es que lleva una rachilla mala Ocon. En contraposición a su compañero Gasly, que está haciendo unas actuaciones muy buenas, y gracias a esas actuaciones muy buenas seguramente Alpine consiga quedar por delante de Haas en el campeonato, y eso son millones. Y la verdad no ha acabado de las mejores maneras o con su andadura en Alpine. Pero bueno, dicho esto, en un principio Verstappen era la pole, pero resulta que hubo actuación de los comisarios, ¿no? Si no voy mal, en la prevuelta antes de la lanzada, en la vuelta de preparación, se encontraron en pista Verstappen y Russell, ¿no? Primero Verstappen y detrás de él Russell, ¿no? Y Verstappen pues iba lento, no sé qué, y Russell, digamos que tiene que hacer maniobra de evasión, ¿no? Porque igual se lo come, ¿no? Claro, todo esto si sucediera en la vuelta lanzada de Russell, evidentemente sanción a Verstappen y tiramillas, pero sucedió en las vueltas de preparación de ambos, ¿no? Fueron a comisarios, tal, y finalmente los comisarios decidieron imponer una sanción de una posición, únicamente una posición, a Verstappen, con lo cual perdía la pole en favor de justamente Russell, ¿no? Y esto ha abierto una riada de declaraciones cruzadas entre Verstappen y Russell, pues que son también uno de los puntos candentes que tenemos a día de hoy en la Fórmula 1, ¿no? Verstappen pues ha dicho que le ha perdido todo el respeto a Russell, que mira tú por dónde, es el presidente de la GPDA, que según él en los comisarios o sea, que Russell, que de cara a la prensa, Verstappen un poco dice que de cara a la prensa Russell un poco le quitaba hierro al asunto, pero en frente de los comisarios Russell, vamos, se mostró súper contundente de que a Verstappen le tenían que sancionar sí o sí, porque no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Un poco Verstappen está criticando esta doble cara de Russell. Y Russell por su parte ha contestado diciendo de que Verstappen incluso poco más que lo ha amenazado de estrellarse contra él. Y bueno, la verdad es que vamos, es uno ya digo, de los puntos candentes de este momento en Fórmula 1, ¿no? El duelo Verstappen dialéctico al menos, porque de momento en la pista, afortunadamente, la cosa se ha quedado ahí. Pero se han dicho un poco palabras gruesas, o sea, no se han insultado y tal, pero ya hablar de medio amenazas, no sé qué, le he perdido el respeto, lo ha llevado a lo personal, esto no se puede permitir, no sé qué. A ver, es un deporte, hay que juzgarse y tal. Yo, para mí, la sanción a Verstappen me parece que es un poco, entre comillas, cacicada por
penalización en sí, una posición que yo creo que es la primera vez que la vemos en la historia, o en la época así más reciente, no recuerdo que le ponga a un piloto una sanción de una única posición. Me gustaría saber qué hubiera pasado si Russell, en vez de clasificar segundo, clasifica sexto, que le hubieran puesto a Verstappen 5 posiciones de sanción para que quedara por detrás de... O sea, es un poco lo que decimos a veces, que a veces miran también las consecuencias del hecho para en tenor a eso, cascarle la penalización, ¿no? Y después el hecho en sí que ha sucedido en la vuelta de preparación a la vuelta rápida es que hemos visto muchas veces como las vueltas de preparación son... Es un circo, poco más. Y bueno, así de primeras no recuerdo ninguna sanción al respecto, ¿no? Y aquí le ha cascado la sanción. Es un poco lo que comentaba Fernando, que esto abre la puerta, abre la veda que, vale, me voy a poner delante de un piloto en la vuelta de preparación y luego, digamos que me voy a poner detrás de un piloto en la vuelta de preparación a posta y me voy a hacer como que me molesta y eso ya va a provocar que le ponga sanción, ¿no? O sea, abre la veda a ciertas perspicacias que evidentemente no se van a dar. Va a ser un caso único seguramente esto y eso es lo que no, un poco lo que no gusta, ¿no? Yo para mí no hubiera pasado, o sea, si Russell va en vuelta rápida, entonces, o sea, que le pongan 5 las que debería tener Verstappen, pero como es en los dos la vuelta de preparación, que aparte para ponerle la sanción de una posición, según los comisarios de la FIA, no le ponen más porque la mitigación, el punto para rebajarle a una posición es que como Russell lo estaba viendo en todo momento, pues entienden que ponerle 3 es demasiado y por eso le ponen una, ¿no? No sé, raro todo esto, ¿no? Y eso da la parrilla a una parrilla caliente porque, bueno, teníamos a Verstappen que salía segundo, Russell primero, y ya según Russell, Verstappen le había dicho que en la primera curva, vamos, lo iba a mandar a Cuenca, ¿no? No fue así, Verstappen lo adelantó en la primera curva, pero afortunadamente no hubo choque ni nada. Pero ya os digo que la cosa está calentita entre los dos. Y después en la carrera, pues hemos tenido una carrera llevadera, entre comillas, para Verstappen. Hubo varios periodos de safety car, bandera amarilla y tal, pero la llevó muy bien, la verdad. Tuvo como contrincante de cara a la carrera Norris, pero lo que le pasó a Norris es que hubo un breve periodo de doble bandera amarilla en la línea de recta, que es una de las polémicas del fin de semana, y es que, si no recuerdo mal, a un Williams, a Albon, se le rompe el retrovisor y con él un poco parte del soporte y cae en la línea en la recta de meta, en la zona derecha y se queda ahí, ¿no? Y dirección de carrera, que yo aquí también un poco, la parte negativa también empieza aquí, que la dirección de carrera no actúa bien de primeras, porque lo que hace es un poco obviar que hay un retrovisor. Es cierto que no en la línea, en la trazada normal, pero si un piloto decide salirse de la trazada regular para intentar adelantar a otro, va a ir por la zona donde estaba el retrovisor, ¿no? Y el caso es que de primeras lo obvia, finalmente deciden sacar bandera amarilla, doble bandera amarilla en esa zona, y por ahí pasan los primeros pilotos y Verstappen levanta el pie, como está mandado, que ante doble bandera amarilla hay que levantar el pie, y Norris no levanta el pie. Y Verstappen se da cuenta de que no levanta el pie y le dice al equipo, oye, mirad lo de Norris, porque yo creo que no ha levantado el pie, ¿no? Ello se investiga y finalmente los comisarios dicen que efectivamente no levanta el pie y le cascan una sanción de stop and go de 10 segundos. Stop and go de 10 segundos, es decir, entras en boxes, estás parado 10 segundos y después sales, que es la sanción más gruesa que te pueden meter después de la bandera negra, ¿no?
Y claro, evidentemente, Norris, que estaba ahí intentando zamparse a Verstappen, pues evidentemente lo retrasó, le metieron de repente con ese stop and go, perdía como 30 y pico segundos y era de los últimos cuando entró a cumplirla y bueno, pudo recuperar para acabar siendo 10º, pero bueno, sus opciones acababan ahí, ¿no? Yo os digo que yo creo que la FIA, el nuevo director de carrera actuó mal, o sea, vale que no estaba, porque la FIA también ha dado explicaciones de por qué actuó así, pero yo creo que actuó mal, o sea, hay una pista, o sea, hay un objeto en la pista, en este caso un retrovisor. Es cierto que no en la trazada, sino a unos metros de la trazada, pero justamente esos metros de la trazada se pueden convertir en la trazada si un piloto decide adelantar. En este caso fue Bottas, que creo que justamente en ese momento no estaba tratado de adelantar a nadie, pero pasó por esa zona y reventó en 3.400 pedazos el retrovisor. Justamente cuando pasó esto, a los 30 segundos, aparecieron con la rueda pinchada delantera izquierda, si no voy mal, Hamilton y Sainz, que yo creo que podemos concluir de que pincharon porque se encontraron con alguna pieza de estas del retrovisor. No, cuando se encontraron con una pieza, cuando el retrovisor aún no estaba pulverizado por el paso de Bottas, también esto es importante, ¿no? Y bueno, eso viendo que Bottas después pulveriza el retrovisor y aparecen Hamilton y Sainz pinchados, pues ahora sí sacan safety car y toda la pesca, ¿no? Y yo para mí que actuaron mal, o sea, debieran haber sacado safety car y solucionar lo del retrovisor y volver a carrera, ¿no? Y si me apuras, hasta bandera roja, tío. O sea, porque hay que sacarlo, hay que sacarlo. O sea, hemos visto en situaciones en libres, por cualquier chuminada, sacaban bandera roja y aquí en carrera, vale, no sacas bandera roja porque estamos en carrera, no sé qué. No, tío. Si sacas bandera roja porque te encuentras algo en libres, tendrá el mismo valor que, que en la carrera, ¿no? Yo digo que quizás bandera roja no, pero al menos un safety car para que todos los equipos avisen, mira, id con cuidado, o que entre el safety car por pit lane, como también hicieron en esta ocasión, porque la pista estaba en esa zona donde Bottas pulveriza el retrovisor llena de piececitas, pues lo hubiera hecho así, ¿no? Yo ya de partida se equivocaron en esto, ¿no? Y bueno, también uno de esos periodos de safety car, también Russell dejó más distancia de la permitida con el de delante y también le cascaron sanción a Russell por esto. A Russell le metieron 5 segundos de penalización por dejar una separación con el de delante de más de 10 coches. Y después también en esta situación del safety car también hubo otro damnificado que fue Hamilton que se pasó de velocidad en el pit lane, uno de esos pasos que hizo, si no voy mal, uno de esos pasos que hizo el safety car por pit lane, creo recordar que fue eso, no la parada en sí. Se pasó como 12 kilómetros y medio sobre el límite, que es muchísimo, y encima en carrera, y la sanción fue un drive-thru penalty. O sea, una sanción un poquito menor que la de Norris, pero de las más altas que a día de hoy está en la Fórmula 1, ¿no? Hay gente que le sorprendieron las sanciones, tanto la de Norris como la de Hamilton, por cierto, Hamilton, que ya ha acumulado otra sanción por una salida falsa, ¿no? Adelantarse al semáforo, ¿no? La sanción, por ejemplo, la de Norris es acorde como otra que sucedió igual, creo como la que le sucedió a Raikkonen hace unos años, y que también les cascaron un stop and go de 10 posiciones. Yo creo que las sanciones están bien puestas, francamente, y en el caso, por ejemplo, de Norris, saltarse una doble bandera amarilla, yo incluso sería más contundente y nada de stop and go, bandera negra. Si un piloto no puede respetar una doble bandera amarilla,
que eso puede suponer un peligro inminente en la pista y se la suda y va a tope, yo incluso sería más duro que la propia FIA, ¿no? Una FIA que pone estas sanciones también porque los pilotos se lo han pedido. Esta temporada, ya desde las primeras carreras, en las primeras sanciones que le pusieron a Magnus en Arabia Saudí, creo que lo llegamos a comentar de, ostras, nos está sorprendiendo que en verde lo que antes eran 5 horas se han convertido en 10 segundos, ¿no? Por ejemplo. Y todo aludía a que los pilotos le han pedido a los comisarios que las sanciones sean más duras. Y en especial estas sanciones por temas de seguridad que sean más duras. Eso lo han pedido los propios pilotos, o sea que los aficionados pues es lo que hay, ¿no? Norris se saltó una doble bandera amarilla, se la saltó, pues a cumplir. Hamilton se pasó 12,5, no es que se saltaron 0,2 como suele suceder en carrera a la velocidad y también te cascan sanción. Es que se la saltó la velocidad en 12,5, 12,5 es muchísimo, es muchísima. Y yo creo que también está bien puesto el drive-thru. ¿Fastidian porque te estás tocando? Sí, pero mira, es lo que hay, ¿no? Y bueno, dicho todo esto, al final, pues Verstappen consiguió victoria otra vez, una victoria, muy buena para él. Segundo fue Leclerc, que consiguió adelantar a Piastri y firmar una segunda posición muy buena porque, bueno, teníamos este fin de semana con opciones de McLaren de conseguir matemáticamente el campeonato de constructores y entre pitos y flautas, pues lo que finalmente ha pasado es que Ferrari le ha cortado unos cuantos puntos a McLaren. McLaren lo sigue teniendo muy bien para ganarlo en Abu Dhabi, creo que son algo más de 21 puntos, creo que son lo que diferencia y lo sigue teniendo muy fácil. Pero bueno, si Ferrari por cualquier razón consigue el doblete y McLaren pues no tiene una de sus mejores carreras, pues igual estamos viendo como Ferrari gana el Mundial. Se tiene que dar esa circunstancia, yo creo que si no, lo normal es que eso lleve McLaren. Tercero fue Piastri. Cuarto Russell, quinto Gasly, que está marcándose unas carreras muy buenas. Aquí pues consiguió pasar las posiciones de arriba y sumado a que desaparecieron de esas posiciones de honor, pues entre Norris fuera, Hamilton fuera, Sainz, que tuvo pinchazo, perdió unos segundos importantes tal, pues ahí apareció Gasly, que consiguió una muy buena quinta posición y esos 10 puntos que consiguió en la carrera en Qatar le han permitido a Alpine superar a Haas en el Mundial de Constructores, o sea, puntos muy importantes, y además aguantó a Carlos a las últimas vueltas y cosas muy buenas en Gasly en las últimas carreras. Sexto Carlos, que ya os digo que tuvo este problema con el pinchazo, un pinchazo que muchos dicen, no, el pinchazo no es por la pieza y tal, es más porque Ferrari ya tenía el neumático y ya estaba en el límite. Y en declaraciones Vasseur dijo que ellos tenían pensado ir aún más largo y que el factor para el pinchazo definitivamente fue encontrarse con alguna de las piezas que dejó en el suelo Albon, ¿no? Bueno, mala suerte, pero es lo que hay, ¿no? Séptimo fue Fernando, que muy buena carrera teniendo en cuenta un poco todo, cómo está su coche y tal. Es cierto que le ayudó que sacamos de la ecuación a Norris, también a Hamilton, todo cuenta, no digo que no, pero ahí está Fernando para aprovecharlo y firmar una séptima posición que, bueno, sabe a gloria, tal como está Aston Martin a día de hoy, la verdad es que sabe a gloria esta séptima posición. Y aquí llevamos con un poco la sorpresa. Bueno, sorpresa, el piloto del día, que es Guan Yu Zhou, firmando de nuevo su mejor posición en Fórmula 1, justamente antes de despedirse de ella, consiguiendo la octava posición en Qatar, ¿no? Estuvo muy bien todo el fin de semana, diría, y en especial en la carrera, y bueno, al igual que comentaba con Fernando, pues que desaparecían de la ecuación Norris, Hamilton, pintos y flautas, pues evidentemente eso lo ayudó, pero hay que estar ahí, ¿no? Que normalmente no estaba ahí ni de broma, y justamente aquí pues ha estado ahí y eso ha posibilitado a Sauber estrenar su casillero de puntos, tiene 4, seguramente no salga de ahí, de la última posición, pero ya tiene puntos, que bueno, teniendo en cuenta que esta estructura
va a ser Audi, pues era un poco fuerte, teniendo en cuenta también cómo está la Fórmula 1 a día de hoy, que una escudería no consiguiera puntos es un palo importante, ¿eh? Noveno fue Magnussen, que ya os comentaba antes que hizo un buen fin de semana y lo confirmó con puntos en la carrera larga. Es cierto que Gasly con los 10 consigue adelantar a Haas, pero gracias a estos puntos de Magnussen le permiten a Haas, bueno, lo tiene difícil, ¿no? Porque Haas, Alpine se mueven en unas posiciones donde conseguir un buen margen de puntos es difícil. Pero al menos, oye, dependiendo cómo se dé la carrera, pues igual, alguna opción hay, pero la verdad es que lo tiene difícil Haas para volver a recuperar la posición que le ha dado Alpine con esa quinta posición lograda aquí en Qatar por parte de Gasly, ¿no? Y por comentar ya el cierre de puntos, Norris, décimo, que consiguió el último puntito sumado a la vuelta rápida, que ya, pues bueno, no ha sido el mejor de los fines de semana. A priori, un trazado que pintaba muy bien para él. Y en el sprint, él mismo decidió ceder la victoria y después en carrera, pues cometió el error de la bandera amarilla. Y bueno, pudo llegar a puntos, pero poco más, ¿no? Lo único que hizo fue evitarle la posición a Bottas, que el pobre acabó un décimo. Ya no es último en la clasificación de pilotos Bottas, por cierto, con esta undécima posición, pero a Bottas le fastidió mucho porque estaba para conseguir puntos y justo apareció Norris a toda pastilla para virarle la posición de puntos, ¿no? Y detrás, pues Hamilton, que debido a las sanciones ni consiguió puntuar, Tsunoda, Lawson, etcétera, ¿no? Hubo retirados, Hülkenberg se retiró, Pérez también se retiró, que tuvo ahí un trompo y problemas de coche y no sé qué historia rara ahí con... Bueno, la verdad es que yo os decía, en caso de Pérez, Red Bull están esperando que se pire él en vez de tener que echarlo, ¿no? Porque yo creo que la situación está ya a este punto así, ¿no? Y de la carrera, poquito más. Lo voy a dejar aquí. Os voy a dejar con la opinión de José y ya vuelvo en un rato. Hola, muy buenas a todos y bueno, gracias por aguantarnos otro podcast hecho a trozos y, y con un cortapega grabado por separado. Lo primero, disculpadme por la voz y por la calidad del audio posiblemente, porque igual que la última vez, voy conduciendo y además tengo un pequeño catarro barra afonía, así que notáis que mi voz está un poco deteriorada. Y vamos ahí al grano, porque realmente no creo que haya mucha chicha. Este Gran Premio de Qatar, para mí el titular ha sido comisarios. Y no sé si eso es algo, bueno, por seguro que eso no es algo bueno. Pero bueno, por analizar un poco más amplio espectro, digamos, y no ir tan a degüello desde el primer momento, como resumen del fin de semana, sí que me gustaría comentar que la lucha por el Mundial de Constructores está muy abierta y creo que eso va a hacer que el Gran Premio de Abu Dhabi sea muy divertido. El sábado, con el resultado del sprint, con el buen resultado de McLaren, que le metió, si no recuerdo mal, 8 puntos a Ferrari, pensé que eso iba a decantar la balanza y que esos 8 puntos podían ser la diferencia para finalmente decantar el Mundial por McLaren. Es posible que siga siendo así. No sabemos lo que va a pasar en Abu Dhabi, pero bueno, ahora mismo McLaren sigue liderando. Pero sí que fue una sorpresa que el domingo se girasen, digamos, se volviesen las tornas en contra de McLaren y Ferrari le metió creo que 15 puntos a McLaren. Discúlpame si las cifras no son correctas porque lo estoy hablando todo de cabeza, pero me suena esa cifra de 15 puntos. Es verdad que casi todos los titulares que he leído luego, titulares o comentarios o tweets o lo que sea, se han centrado mucho en esos 15 puntos que Ferrari le recortó a McLaren el domingo. Pero muy poca gente, muy pocos analistas han hablado de los 8 que McLaren le metió a Ferrari. Que no es porque sean 8 o 15, da igual, sino que el cómputo general del fin de semana es que Ferrari solo le ha recortado
8 o 9 puntos, no lo sé con exactitud, a Ferrari y a McLaren. Y con esa media no les da para ser campeones del mundo. Entonces, aunque el domingo fue decepcionante para McLaren, creo que el cómputo general del fin de semana tiene que ser positivo para ellos, porque aunque han perdido distancia, eh, siguen en esa posición de liderazgo y tienen un colchón lo suficientemente grande como para, haciendo una actuación decente, buena en Abu Dhabi, sin necesidad de ser sobresalientes, puedan asegurar el Mundial de Constructores. Por lo tanto, se han encendido un poco las alarmas de todo el mundo, pero creo que hay que ver las cosas un poco más con perspectiva. Y sí, están ahí, no lo sé ahora mismo, no tengo la cifra, muy cerca. No sé si son alrededor de 18 o 20 puntos, algo así, los que hay entre Ferrari y McLaren, pero que los tienen que recortar en una sola carrera. Y mirando las últimas cifras, no es fácil. O sea, se pueden quedar muy cerca, se pueden quedar a 3 puntos, pero por esos 3 puntos Ferrari se puede quedar perfectamente segundo en el Mundial y no creo que fuera sorpresa de nadie. Entonces, bueno, creo que debe de haber un poco más de tranquilidad en McLaren de la que se transmite al exterior. Y sí que es verdad que Ferrari tiene una muy buena oportunidad, que no es imposible, que lo puede conseguir, pero tiene que hacer una actuación sobresaliente en Abu Dhabi. Y ojo que es posible, porque se espera que Ferrari vaya muy bien en Abu Dhabi. Por lo demás, maniobra rara la de McLaren en la carrera de Prix, cediéndole Norris la posición a Piastri ya prácticamente en la línea de meta. No lo critico. Ha habido varios tires y aflojas entre el equipo y los pilotos este año que hemos criticado en el podcast por decisiones. Recuerdo, no sé qué carrera fue, pero aquella maniobra tan sonada del ingeniero de Norris diciéndole: sé que vas a hacer lo correcto, no puedes ser campeón del mundo sino que ayuda a Piastri. Y Norris estuvo teniendo que ceder la posición cuando en ese momento lo criticamos muchísimo porque Norris estaba en la lucha por el Mundial y ceder esa primera, o sea, intercambiar esa primera y segunda posición parecía algo poco lógico. Pero bueno, la realidad es que ya el Mundial de Pilotos está acabado y si hace falta en este momento, no poniendo en riesgo los puntos del equipo, siempre y cuando el equipo vaya a mantener los puntos, porque esa lucha es muy importante y está muy viva. Si hace falta intercambiar posiciones para devolver favores o para ayudar al compañero en una lucha particular suya en el Mundial de Pilotos, pues hay que hacer. O sea, ya ha llegado un punto en el que eso es compañerismo, digamos, y respeto a tu equipo y a tus compañeros. Y no solo eso, sino que al final es una decisión del equipo. Quiero decir que para eso están las órdenes de equipo y que si el equipo considera que hay que intercambiar posiciones, pues tendrá que hacerlo. Más allá de que luego a los aficionados nos pueda parecer que una decisión puntual del equipo no sea la adecuada o no sea lógica, pero eso ya será un tema de análisis de la estrategia de cada equipo. No se debería de resumir eso a un tema de compañerismo o de buena relación entre pilotos. Que al final Norris y Piastri creo que son dos pilotos con un carácter muy bueno, que se llevan bien, que no han generado grandes tensiones dentro del equipo, y esa atmósfera de competitividad, pero también compañerismo, es algo que todos los equipos quisieran tener y no todos lo tienen. Por lo tanto, hay que valorarlo y bueno, pues si ceder la posición a tu compañero sin que a ti te perjudique realmente en nada, hace que la relación sea mejor, pues adelante. Sí que es verdad que, bueno, podría tener una contrapartida para Norris, porque Leclerc está relativamente cerca en el Mundial, pero parece muy probable que Leclerc le pueda quitar la segunda posición del Mundial. Por lo tanto, adelante, no critico la decisión. Y ya metiéndonos en el domingo, perdón, como decía, el resumen para mí es comisarios. Comisarios porque hemos visto, y puede que sea a raíz del cambio de director de carrera, o puede que no, hemos visto unos comisarios extremadamente duros con las decisiones en este fin de semana.
empezando por esa sanción a Verstappen de una posición en parrilla, que yo es la primera vez en mi vida que la veo. Eh, no me meto en si si hay que sancionar o no hay que sancionar, porque habrá miles de opiniones. Para mí el resumen es una frase que he leído que creo que no es literal, pero bueno, es una traducción muy libre de Fernando Alonso diciendo que si esas son las sanciones que se van a poner en la próxima clasificación, él acelerará hacia el coche que tiene delante para luego quejarse de que le he pedido, ¿no? Es como, bueno, hemos visto esa maniobra en 1000 circuitos y nunca se ha sancionado, pero si agarrándonos al reglamento y siendo muy estricto, eso es sancionable y lo quiere sancionar, me parece bien. Pero esa sanción de una posición que creo que es un invent total de los comisarios, porque juraría que la sanción mínima aplicable según el reglamento de 5 posiciones. Y no me he leído el reglamento, por supuesto, y estoy seguro de que casi ninguno de vosotros o ninguno de vosotros se lo han leído. Pero bueno, por lo que hemos visto históricamente, las sanciones suelen ser de 5 o 10 posiciones o tiempos. Pero una sanción de una posición, yo sinceramente no recuerdo ninguna. Y suena a tenemos que sancionar esto, pero no queremos sancionarlo, lo cual es totalmente absurdo. Si no lo hubiese sancionado, tampoco hubiese pasado nada. Entonces, si no querías sancionarlo, no lo sanciones y ya está. Pero meterle una posición es crear ahora un nuevo tipo de sanción que sinceramente viene a formar más caos y a arrojar más, a quitar transparencia a las reglas de la Fórmula 1, lo cual no es bueno para nada. Y yendo al domingo, pues hemos visto varias maniobras en las que se han tomado acciones que en otros grandes premios o en otros circuitos estoy seguro de que las hemos visto repetidas y nunca ha pasado nada. Y no quiero hablar de las sanciones y la lucha entre Norris y Verstappen con los adelantamientos por fuera de pista, porque entonces se me va el audio a 1 hora. Pero hemos visto cosas peores que no se han sancionado y hemos visto sanciones extremadamente duras en tercera previa. Y si queremos tener sanciones extremadamente duras, a mí no me parece más. Si los comisarios van a seguir esa tónica, vale. O sea, eso lo van a analizar en las reuniones de pilotos y si los pilotos están informados de que los comisarios van a actuar tan estrictamente, no hay ningún problema. Lo que me parece mal es la falta de criterio. Eh, y no está claro que los comisarios no son los mismos de un fin de semana a otro y que cada grupo de comisarios, digamos, tiene una tendencia. Pero el espectáculo en general, la competición, necesita tener un criterio lógico a lo largo de toda la temporada, no solo en un circuito. Si en otros circuitos no se está haciendo ni la mitad de duro que se está haciendo en Qatar, no podemos permitir que ahora aquí se pongan unas sanciones que son las nunca vistas en esta temporada. El drive-thru a Norris me parece totalmente excesivo. Insisto, seguramente con el libro de reglas en la mano, esa sanción puede estar bien aplicada, pero aplica entonces un drive-thru en esas circunstancias en todos los circuitos. Porque además aquí, ese drive-thru ha alterado muy artificialmente el resultado de la carrera. Está claro que Norris había que sancionar, por supuesto. No levantó el pie en una zona de doble bandera amarilla. Que además viene precedido de otro fallo de los comisarios. Pero bueno, no levantó el pie y eso hay que sancionarlo. Me parece bien. Pero si le metes un drive-thru, estás condenando a Norris a quedar el penúltimo en la parte de la parrilla. Cuando está peleando por el podio. Y en una lucha de equipos que se está decidiendo ahora mismo, porque aunque no debería ser así, no es lo mismo aplicar una sanción en Imola a primeros de temporada que aquí, cuando quedan 2 carreras. Y esa sanción altera o afecta mucho a la lucha del campeonato de constructores. Y insisto, seguramente no esté mal aplicada, pero suena, no queda bien que sean los comisarios los que han decidido hacia dónde se va a dirigir el Mundial. La del Norris es la más sangrante, pero hay otras. Ha habido... perdón, he dicho drive-thru, no, es que fue stop and go. Es que fue stop and go que es más dura aún. Ha habido drive-thru, ha habido sanciones de 10 segundos en paradas a boxes. Es que ha habido de todos los colores en este Gran Premio. La tónica no está mal, porque todas las sanciones han sido más o menos igual de duras.
quitando esa sanción de una posición en parrilla, el resto no me parece mal. Pero entonces apliquémoslo toda la temporada. Y luego, el tema que para mí ha sido el mayor fallo de los comisarios en este Gran Premio, y es que no, me gustaría que los protagonistas no fueran los comisarios, pero por lo menos para mí lo ha sido. Ese espejo en la recta de meta que se le cae, no me recuerdo a qué coche, no sé si fue un Haas, un Alfa Tauri, bueno, da igual, se cayó el espejo. Y no hacen nada. O sea, sacan bandera amarilla o doble bandera amarilla y ahí dejan el espejo. Y luego dicen, no, es que sacar un safety car virtual no hubiese sido suficiente porque los coches están dispersos y no puede entrar un comisario a recoger eso de la pista. Vale, no creo que sea así, pero si es así, tienes que sacar un safety car, no un safety car virtual, y agrupar a los coches. ¿Eso va a afectar mucho a la carrera? Posiblemente sí. Va a afectar a las luchas por posiciones, va a beneficiar a pilotos que hayan parado en boxes y va a perjudicar a los que no. Vale, pero es que hay un espejo en la pista. Quiero decir, tienes que recogerlo. No está en la trazada. Bueno, no está en la trazada. A ver, al final alguien se lo llevó por delante, por lo tanto en alguna trazada estaba. Ese espejo había que quitarlo. No era suficiente con doble bandera amarilla. Y además, si tu alternativa es no puedo sacar un safety car virtual y no quiero sacar un safety car, pongo doble bandera amarilla y ya. ¿Y lo vas a dejar con doble bandera amarilla toda la carrera? Es decir, todos los pilotos en todas las vueltas que quedan de carrera, cuando pasen por ahí, tienen que levantar el pie, cuando además es un punto de adelantamiento. Es totalmente absurdo. La única opción era quitar ese espejo de la pista y no lo hicieron. No lo hicieron y causó que otro piloto se llevase el espejo por delante y aunque no podamos decir, porque no tenemos pruebas fehacientes de que esos trocitos de cristal, fibra, etcétera, etcétera, fueron los que causaron los dos pinchazos que vimos, la realidad es que en la vuelta siguiente hubo dos pinchazos, o dos vueltas después. Para mí es evidente que los pinchazos, aparte del desgaste de neumáticos, que por supuesto tuvo su influencia, los pinchazos fueron causados por esa viruta en la pista, por ese debris. Y eso es culpa de los comisarios. Y es responsabilidad de los comisarios que fastidiaron la carrera a dos pilotos, y de forma indirecta, por supuesto, pero fastidiaron la carrera a dos pilotos que tuvieron que entrar a cambiar ruedas cuando a lo mejor, si hubiesen recogido la pieza, no hubiese pasado. Y además, al final, causó el safety car. Por tanto, el daño fue aún peor. Entonces, no lo entiendo, sinceramente, porque para otras cosas de seguridad se nos llena la boca con da igual a ver si hay que alterar el resultado de la carrera, como si hay que sacar una bandera roja, pero la seguridad es lo primero. Y esto no se puede permitir. Y ahora de pronto hay un espejo en la pista y pretenden dejarlo ahí. No me parece ni medio lógico. Igual de duros que han sido los comisarios con los pilotos en este Gran Premio, habría que ser ahora con dirección de carrera por tomar esa decisión tan ilógica. Y bueno, nada más. Seguro que se me queda alguna cosa en el tintero, pero yo llego ya a mi destino, así que aprovecho también para cortar. Y nada, vamos a ver el final de temporada en Abu Dhabi. Tengo muchas ganas de ver esta carrera y me da pena que no la voy a poder ver porque me va a coger montado en un avión, pero bueno, intentaré verlo a posteriori. Y nada, espero que nos podamos escuchar para el fin de temporada, recuperarnos todos de la voz, porque además estamos todos un poquito tocados. Y bueno, preparar ese podcast de resumen de la temporada en un momento en el que podamos estar todos con voces ok y todos juntos y que esté Ger también y bueno, si no es la semana justo inmediata después del Gran Premio, pues que sea a la mayor brevedad posible. Y nada más. Muchas gracias por estar ahí, por aguantarnos toda la temporada y un saludo. Os recuerdo el grupo en Telegram, ¿vale? t.me/desde boxes. Ahí estamos para ver el fin de temporada. Un saludo. Y después de escuchar a José, pues vamos con las clasificaciones. Y en cuanto a piloto, los 5 primeros, pues imagino que ya lo sabéis. Primero es Verstappen, ya campeón, 429 puntos. Segundo Norris, 349. Tercero Leclerc, 341. Opciones hay de que Leclerc le dé la segunda posición a Norris, pero bueno, a priori, esto debería quedar así, ¿no?
cuarto es Piastri 291 y quinto Carlos Sainz 272. Más detrás de Carlos pues está Russell, Hamilton y Pérez. Y el Mundial de Constructores, primero es McLaren, 640 puntos, Ferrari 619. Como decía antes, McLaren lo tiene en su mano para conseguirlo. Se tendría que dar una circunstancia, como decía José, donde Ferrari rozara la perfección y McLaren rozara el desastre para que le conviene esta diferencia de puntos. Pero bueno, yo qué sé, igual pasa, vete tú a saber, ¿no? Tercero es Red Bull, 581 puntos. Cuarto Mercedes, 446. Quinto Aston Martin, 92. Y como decía antes, esa séptima posición que está un poco en juego. Sexto es Alpine, 59. Y Haas, séptimo, 54. No hay que descartar también el octavo a RB con 46 porque, bueno, de la misma manera que en Brasil hubo doble podium de Alpine, pues bendito saber. O sea, ahora mismo parece imposible, pero hay un podium de uno de los RBs e igual el que se lleva finalmente la sexta posición es RB y no Haas o Alpine. Pero bueno, ya sería, a priori se la debería llevar Alpine, pero bueno, vamos a ver lo que sucede en Abu Dhabi, ¿no? Y vamos ahora con la porra. En cuanto a los resultados del Gran Premio de Qatar, pues hubo puntuaciones bajas. Aquí yo imagino, viendo en la posición en la que he quedado yo, que los pronósticos reserva pues actuaron. Hubo, bueno, ya a estas alturas de la temporada hay mucha gente que ya está hasta la gorra de hacer el pronóstico, francamente, ¿no? Y entonces entra en juego el reserva, ¿no? El caso es que la primera posición ha sido para Alf, 142 puntos. En segunda posición estoy yo, 137. Y en tercera posición tenemos a Manuel y Peque Racing, que los dos lograron 126 puntos, ¿no? Más atrás de esto, pues tenemos a Gus con 122 puntos, Estuzo QB con 120 puntos y, bueno, después Bagarás 119, Saqueador 119, etcétera, 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 ¿no? En la general tenemos a Lord con 3.394 puntos. Segundo es What the Fuck con 3.338. A priori, esto a falta de la prueba de Abu Dhabi, lo tiene en su mano, pero bueno, vete tú a saber y hay que cerrarlo, ¿no? Lo tiene que cerrar aquí en Abu Dhabi. Tercero es Toño Biciclo, 3.320, es igual que dice antes con What the Fuck. A priori lo tiene difícil, pero bueno, se han dado diferencias a lo largo del año para enjuagar la misma, ¿no? Cuarto es Apelando, quinto Tony, sexto Manuel, tercero Álvaro Ayer, octavo Carmelo, noveno Dani y cerrando el top 10 es Tuzukube con 3.061 puntos, ¿no? En la regularidad, primero aquí en Qatar ha sido Manuel, 11 puntacos, What the Fuck segundo 10 y tercero Lord con 9 puntos. En la general de la regularidad, primero es What the Fuck con 150 puntos, Lord segundo 147 y tercero Toño Biciclo 143. Aquí pues un poco más de lo mismo, ¿no? A priori lo tienen en su mano, pero bueno, vete a saber, en una carrera loca, con pronósticos totalmente diferentes, pues puede pasar de todo, ¿no? Y vamos si os parece, vamos con Abu Dhabi. No es la mejor de las carreras para acabar la temporada, ¿no? En cuanto a entretenimiento, pero bueno, es lo que tenemos desde hace muchos años. Vamos a ver qué tal la carrera en esta ocasión. En cuanto a horarios, pues ya seguramente escucharéis el podcast habiéndose disputado los entrenamientos libres del viernes, pero bueno, os lo comento, los primeros libres son a las 10:30, los segundos libres a las 2 de la tarde, ya el sábado los terceros libres 11:30, la clasificación 3 de la tarde y ya el domingo la última carrera de la temporada a las 2 de la tarde. Neumáticos, aquí Pirelli lleva la gama más blanda, es decir, C3, C4, C5. Y en cuanto a zonas de RS, pues tenemos dos zonas de RS, ¿no? Que son las largas rectas que tiene Abu Dhabi, ¿no? Entre la 5 y la 6 y la continuación entre la 7 y la 9, ¿no? Esas son dos zonas de DRS con dos puntos de detención independientes para cada una de ellas. Y por mi parte, nada más.
nada más. Un recuerdo aquí a mis compañeros que se recuperen, que ganen pilas y a ver si nos podemos juntar para el resumen. Comentaros que tenéis nuestra web, si os queréis pasaros, conocernos, mandándonos un mail, pues ahí tenéis desdebox.es. Podéis mandar un correo directamente en desdeboxespodcast@gmail.com. Tenéis el grupo de Telegram que os comentaba antes José, t.me/desdeboxes. Tenéis las redes sociales, @desdeboxes en Twitter y @desdeboxes @mastodon.social en Mastodon. Y poco más. Hasta aquí en esta ocasión. Venga, un saludo y ya nos escuchamos en la próxima carrera.